Corazón de mi adoración, eres tú mi Jesús, único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi
Dios, el Señor le bendiga a usted y su familia. Bienvenido en este tiempo. Espero que Dios bendiga su vida, su casa, a usted, amado amigo, hermano, y que este tiempo que usted va a invertir disfrutando de esta palabra del Señor sea como un refrigerio para su vida. En este tiempo quiero compartirles el tema viviendo en la victoria del Señor. Viviendo en la victoria del Señor. No es de extrañarnos que vivimos días difíciles, días de muchas dificultades, de ansiedades, de depresión, de preocupaciones en todas las áreas de la vida. Y lo único que nos puede mantener en pie es la victoria del Señor. En Romanos capítulo 8, el versículo 28, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Roma, les dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado es para que nos vaya bien. La guerra no es nuestra, es del Señor. Fue lo que Josafat le dijo al pueblo de Israel cuando se levantaron los de Amón y los del monte de Seir contra ellos. Lo que Josafat le dice al pueblo es: esta guerra no es nuestra, esta guerra es del Señor, y el Señor nos dará la victoria. Decía Pablo: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Debemos de vivir la vida confiando siempre en esa victoria que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Dios llamó a Abraham para llevarlo de triunfo en triunfo. Para eso es que el Señor Jesucristo nos ha llamado. La Biblia dice que Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así que cuando Dios nos llama es a vivir en su victoria, en su poder, en su espíritu. Y es allí donde cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó y le dio la victoria. Lo llevó de victoria en victoria. Eso no quiere decir que Abraham no tuvo dificultades. Claro que tuvo dificultades, y muchas. Tuvo momentos difíciles. Hubo momentos que cuando llegó allá a cierto país, tuvo que negar que su esposa era la esposa por temor a la muerte. Y aún sobre todo ello, Dios el Señor le dio la victoria. Dios llevaba a Abraham de victoria en victoria. En Génesis capítulo 14, el versículo 19 y 20 es lo que le dice Melquisedec cuando Abraham le lleva los diezmos después de haber derrotado a todos sus adversarios. Dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo al sacerdote. Y es allí donde este hombre bendice a Abraham, reconociendo que Dios ha entregado a todos los enemigos de Abraham en su mano. Cuando Dios llamó a Josué, allí en el capítulo 1, el versículo 5, lo que Dios le dice a Josué es lo siguiente: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le está prometiendo la victoria a Josué, que le va a dar la victoria contra todos los adversarios, contra todos aquellos que se opusieran en el camino de Josué hacia la conquista de la tierra prometida. Y así como Dios llevó a Moisés de victoria en su victoria, asimismo Dios, el Señor, le promete a Josué que le va a dar la victoria en toda situación, en toda guerra, en todo conflicto, en todo pleito, en todo momento que le tocara sobrevenir a Josué.
Dios le había prometido que le daría la victoria, que nadie podría derrotarle. Cuando analizamos la vida de José, vemos cómo José vivió la vida en la victoria del Señor. Y eso no quiere decir que no tuvo momentos de dolor, que no tuvo momentos de conflicto, que no tuvo luchas, que no tuvo depresión. Sí, ante todas esas cosas, la Biblia dice, José se mantuvo en la victoria. ¿Por qué? Porque él iba en la victoria del Señor. Y es allí donde la palabra del Señor nos llama a vivir en la victoria del Señor. Entonces Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho hijos victoriosos. Hijos victoriosos, a disfrutar su victoria. Eso es lo que tenemos que creer en nuestra vida. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Debemos de creer que el Señor nos ha llamado a disfrutar la victoria de Él. Aunque el enemigo y las circunstancias siempre nos hagan pensar que nosotros no podremos derrotarla, no podremos superarla o no podremos vencerla. Eso fue lo que Goliat le dijo a David: tú no me podrás vencer, yo te venceré. Pero David se aferró en que Dios le daría la victoria. Y es allí donde la iglesia, usted amigo, usted amado hermano, tiene que aferrarse a la victoria del Señor. Que si usted no puede vencer la guerra, Cristo vence por usted. Cristo derrota a su adversario por usted. Dios nos lleva como las águilas llevan a sus polluelos. Así Dios nos lleva a nosotros de victoria en victoria. Eso dice la Biblia ya en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. A eso es que el Señor nos ha llamado, no para llevarnos de derrota, sino para llevarnos de triunfo en triunfo, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En Habacuc capítulo 3, el versículo 17, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. Esta es la fe de Habacuc. Y Habacuc dice: ante todas circunstancias, en medio del hambre, en medio de la necesidad, en medio del fracaso, en medio de la escasez, en medio de la hambruna, dice Habacuc: Dios me dará la victoria. Dios me llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y si hay algo que estaba en la mente de Job en medio de todas sus circunstancias, en medio de todos sus abatimientos, Job decía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Job tenía esa condición de que Dios le daría la victoria. En medio de sus oponentes, en medio de sus adversarios, en medio de los desafíos de la vida, Job tenía la convicción: Dios me dará la victoria. Así que permítame decirle, en la vida de Job encontramos un hombre que siempre se mantuvo en la victoria del Señor. Perdió sus hijos, se mantuvo en la victoria del Señor. Perdió sus bienes, se mantuvo en la victoria del Señor. Perdió la salud, se mantuvo en la victoria del Señor. Y entonces Job vivió su vida en la victoria del Señor. Y dice Romanos, ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 35, dice lo siguiente, hablando acerca de lo que el apóstol Pablo le continúa diciendo a los hermanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre,
o desnudez, o peligro de espada. ¿Quién nos podrá derrotar si estamos en Cristo? Esta circunstancia, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga. Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos mantendremos en la victoria, nos mantendremos de pie. Dice la palabra del Señor que ellos caen y nosotros permanecemos en pie. David pudo decir, tú sacaste mi pie del pozo cenagoso, le dijo a Dios, y del lodo cenagoso, y lo pusiste en la peña, me diste la victoria. Y dice la palabra del Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Saldremos en victoria. Job pudo mantener esa convicción. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Él me dará la victoria. Él me dará el triunfo. Y al final del tiempo terminaré en esa victoria que Dios el Señor nos ha preparado. Y dice el versículo 31 de Romanos 8, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es el que enfrenta a nuestros adversarios, por nosotros, si Dios es el que va delante de nosotros, abriendo puertas, abriendo camino. Dios el Señor enfrentó a Faraón por los hijos de Israel. Dios el Señor enfrentaba las guerras por Israel. Dios el Señor enfrentó en Cristo Jesús a Satanás por usted y por mí. Eso dice la palabra del Señor. Si Dios es por nosotros, si Dios es el que enfrentó al diablo, si Dios es el que enfrentó al pecado por ti y por mí, si Jesús enfrentó la muerte, si Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó todo por ti y por mí, digan, ¿quién entonces podrá derrotarnos? Si Dios está de nuestro lado, en medio de todo lo que estamos viviendo, es necesario creer. Yo quiero decirle, para ir concluyendo, es necesario creer que ahora que estamos en Cristo, nuestros enemigos están derrotados antes que se levanten. El problema está solucionado en Cristo antes que llegue a su vida. La enfermedad está derrotada antes que llegue a su vida. La deuda está pagada antes que llegue a usted. De allí que es importante vivir solamente en la victoria del Señor. Es importante ver, como dice el Salmo, por cuanto está a mi diestra, jamás seré derrotado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios el Señor enfrentó a Faraón por los hijos de Israel. Dios en Cristo enfrentó al diablo, enfrentó el pecado, enfrentó la muerte por usted y por mí, para que usted y yo hoy vivamos en la victoria del Señor. Una de las cosas que Moisés le dice al pueblo cuando salen de Egipto y les toca cruzar el mar y viene Faraón persiguiéndole, Moisés le dice a ellos, estén quietos y vean la victoria del Señor sobre sus adversarios. Debemos de estar quietos, confiando en el Señor, viviendo en la victoria del Señor, sabiendo que ese problema, esa situación, esa circunstancia que lo está rodeando, ese desafío que usted tiene delante, esa adversidad que usted tiene delante, ese Goliat que usted tiene delante, todas esas circunstancias que se han puesto delante de usted, esa circunstancia, si usted y yo creemos, podemos ver la gloria del Señor. Podemos ver cómo el Señor aplasta a nuestros adversarios. Eso fue lo que David le dijo a Goliat. Hoy todo este pueblo va a ver que el Señor te va a entregar bajo mis pies. Bajo mis pies. El pueblo de Israel vio cómo el Señor ahogó a Faraón bajo el mar. Bajo el mar, en lo profundo del mar, lo ahogó el Señor. Y al otro día vieron a sus adversarios derrotados. No sé cuál sea el adversario de tu vida. No sé cuál sea la circunstancia. Pero si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor,
y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te dará la salvación. Dios te dará la victoria. Eso fue lo que dijo la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Dios, el Señor, le entregó a su adversario derrotado, vencido, sometido. La Biblia dice que Dios el Padre resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos el tercer día y lo ha sentado a su diestra y lo ha dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, y que ha sometido a todos sus adversarios bajo los estrados de nuestros pies. Así que hay que creer siempre en el Señor, que nuestro adversario está bajo nuestros pies, que nuestro enemigo está derrotado antes que se levante, antes que llegue el problema, antes que llegue la crisis, antes que llegue la circunstancia, antes que llegue la deuda. Ya está solucionada, ya está solucionada. Una de las cosas que Dios le dice es que Dios va a ir delante de él, abriendo camino, abriendo puertas y compuertas, y cerrojo de bronce irá haciendo pedazos. Dios irá adelante, enderezando lo torcido. Eso es lo que Dios va haciendo delante de ti, amigo, hermano. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios iba de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. El Espíritu Santo iba delante de ellos, preparándoles el camino, preparándoles la victoria, preparándoles el triunfo, para que cuando ellos pasasen por el territorio de sus enemigos ya estaban vencidos, ya estaban sometidos. Dios, el Señor, les daba la victoria. Hoy te llamo en este tiempo a que vivas en la victoria del Señor, no en tus sentimientos, no en las circunstancias, no escuchando la intimidación de Goliat, sino más bien levántate como David y dile a Goliat: el Señor te entregará hoy bajo mis pies, porque hoy la victoria no es nuestra, es del Señor. La guerra no es nuestra, la guerra es del Señor, y el Señor te dará la victoria. El Señor te dará el triunfo. La Biblia dice que Dios nos lleva en Cristo Jesús de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. A eso el Señor te ha llamado. Dios, el Señor, nos ha llamado a ser hijos victoriosos, porque somos hijos de un Padre victorioso. Si tú lo puedes decir para ti mismo, Dios, el Señor, te ha llamado a que sea y te ha dado como herencia la victoria. Eres un hijo victorioso en el Señor Jesucristo. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y concluyo: en Cristo somos más que vencedores. Así que vive la vida venciendo en el Señor. Vive en la vida creyéndole al Señor. No permitas que los pensamientos, tus emociones traicionen la victoria que el Señor te ha dado. Vive en la victoria. Mantente creyendo en la victoria que Cristo Jesús te dio a ti y a mí en la cruz del Calvario. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy creyendo y estoy confesando, Señor nuestro Dios, que todos nuestros adversarios, que todos nuestros oponentes, tú los has entregado derrotados bajo nuestro pies, que tú derrotaste a nuestro adversario, que Cristo derrotó al pecado, derrotó al diablo, derrotó a la muerte y nos ha dado de su autoridad, de su potestad, de su gobierno, que Cristo llevó nuestras enfermedades. Señor, creyendo que en el nombre de Jesús de Nazaret todo está solucionado, los problemas están solucionados en ti antes que lleguen a nosotros, que nuestro adversario está derrotado antes que se levante contra nosotros, ya está derrotado, que tendrá que levantarse los adversarios es para ver cómo tú, Señor, manifiestas el triunfo y la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús, y que en medio de todo esto que estamos viviendo sabemos, Señor, que saldremos más que victoriosos. Pablo estaba consciente que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo, que nada ni nadie podría apartarnos de la victoria que tenemos en Cristo Jesús por el amor que tú nos has dado. Padre, muchas gracias por la victoria. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir en esa victoria que tú, Señor, nos has dado. Padre, gracias por la victoria. Gracias, Señor, por la victoria que tú nos has dado en todo esto que hemos vivido, que viviremos. Señor, tú nos darás la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Te deseo un resto de día lleno de victoria y de
propósitos en Cristo Jesús. Amén. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia.